Tengan todos muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 5 y nos corresponde hablar sobre la quinta etapa, que es la etapa de controlar. Para poder desarrollar esta etapa, pues nosotros elegimos el perfil de un agente de viajes. Ya teniendo en cuenta las 4 etapas anteriores, pues daremos inicio a lo que es la etapa de controlar. Y pues, ¿en qué consiste esta etapa? Dice que durante la etapa de control se persigue evaluar si los objetivos y las medidas adquiridas durante la fase de administración han sido las adecuadas o si por el contrario es necesario incorporar ciertos cambios que permitan acercar más sobre los resultados a obtener. ¿Qué quiere decir esto? Que pues en esta etapa se va a evaluar si los objetivos que fueron establecidos, en este caso por la agencia de viajes, se están cumpliendo al pie de la letra. Entonces, se va a evaluar esos criterios que fueron dados a la hora de contratar al asesor que sería de viaje, ¿verdad? O inclusive si se necesita hacer ciertos cambios, ya sea para mejorar el servicio que se le da a los clientes. Siguiente. Hola, tengan muy buenas tardes. Mi nombre es Ariela Abigail Torres Álvarez. Yo les voy a explicar un poco sobre lo que es la etapa de controlar y la relevancia que tienen en un agente de viaje. Por ejemplo, para primero saber y poder saber qué es la etapa de controlar, la etapa de controlar es un proceso administrativo. Es la etapa más clave, la etapa de las más importantes, ya que es de las últimas. Es la etapa más importante, ya que nos permite a nosotros poder mejorar y rectificar los errores que tuvimos en las etapas anteriores. Por ejemplo, que en la etapa de informarse la información que nosotros hemos buscado sobre un proyecto no esté correcta, entonces en la etapa de controlar nosotros vamos a poder rectificar y mejorar eso. También es la etapa de control dentro de las funciones principales en la empresa. A pesar de que una empresa tenga todo súper medible y cuantificable, no está de más como realizar ciertas mejoras que podamos tener, ¿verdad? También alguna de las funciones que tiene la etapa de controlar, lo primero es la automatización y la regularización. ¿Qué quiere decir la automatización y la regulación? Es que se detectan cualquier irregularidad de parte de cualquier miembro o de parte de alguna información que han hecho algunos equipos de trabajo, por ejemplo. También tenemos que tener como segundo punto la capacidad restrictiva. ¿Qué quiere decir la capacidad restrictiva? La capacidad restrictiva nos permite actuar como un agente coercitivo. ¿Qué quiere decir a un agente coercitivo? Es una persona que puede decir de los demás miembros del equipo que si está bien una información o no está bien, y al final tiene que tener eso de limitar las cosas que uno está haciendo mal, o como empresa o trabajador. También tiene que tener un objetivo en sí, no solamente tiene que trabajar y no saber en qué está basado, ¿verdad? Entonces, y también les puedo explicar un poquito de lo que es un agente de viajes. Un agente de viajes tiene que saber y ofrecer varias cosas. Entre ellas tiene que saber las viajes y reservas, ¿verdad? Eso se lo podemos explicar un poquito más adelante. También les quería explicar sobre, por ejemplo, la etapa de controlar. Tenemos que hacernos varias preguntas de la introducción, si la introducción que nosotros tenemos de nuestro trabajo es clara y concisa. Entonces, si nosotros tenemos que tener todos los puntos, y ahí en la etapa de controlar nos permite a nosotros decir, la introducción es clara, se entiende. Entonces, si si el resultado en esa etapa nos dice que sí, entonces nosotros la vamos a dejar hasta ese punto. Si la información, también nos tenemos que nosotros preguntar si la información que nosotros tenemos permite tener una respuesta a lo planteado. Por ejemplo, un problema de los agentes de viajes es que, por ejemplo, la pandemia nos ha dejado, como trabajadores y como agentes de viajes, ¿no? No nos ha dejado tener la calidad que antes teníamos, por ejemplo. O tal vez no tenemos el mismo
presupuesto que antes teníamos. Por ejemplo, tenemos que preguntarnos y decir con qué recursos contamos. También, si el texto que nosotros plasmamos, cuando me refiero a texto me estoy refiriendo a la información que nosotros nos planteamos en las opiniones de las personas especialistas. Las especialistas, por ejemplo, un guía de turista, nosotros tenemos que saber bien a lo que nos referimos a eso. O sea, nos tenemos que hacer varias preguntas para ver nosotros en la etapa de controlar si es un poco, si todo está claro, si en realidad la información es la correcta. Gracias. Siguiente. Bueno, como equipo número 5 nos ha correspondido la etapa de controlar y nosotros hemos elegido el tema, por decirlo así, agencia de viaje. ¿Y de qué se encarga? Como un proceso mediante el cual las organizaciones deben definir la información y hacer fluir, ya que el control es diseñado para los elementos del control. También ver el perfil de la persona deseado para tomar este cargo. Por decirlo así, es la etapa que se encarga de poner en práctica todas las etapas anteriores y las que continuarán. Esta etapa se encarga de ver que aquellas actividades que se acordaron hacer, se estén haciendo, y si no, darle una posible solución, ya que es la etapa que se encarga de ver que dichas actividades que se acordaron en ese momento se estén dando. También se tomaría en cuenta el perfil de cada persona, junto con la planificación y la organización de la dirección, la cual tiene como cometido asegurarse de que las acciones de la organización se realicen de acuerdo a lo planificado. Como ya lo decía, esta etapa se encarga que dé resultado a lo obtenido. Solamente, siguiente. Funciones de un agente de viaje. Estas funciones que va a realizar como agente de viajes se dividen en dos etapas. La primera, como asesor previamente a realizar el viaje del cliente. Un agente de viajes dice que debe diferenciar entre cada cliente para ofrecerle a cada uno lo que le va a resultar más adecuado. Un agente debería manejar programas de gestión de viajes y negocios, búsqueda de alojamiento, administración de marketing. Además de desarrollar esas funciones, un agente de viajes, en dado caso que se dé que acompaña a los turistas, debe cumplir algunas tareas, como acompañar al grupo en todo momento, asistencia sanitaria y primeros auxilios. Entonces, un agente de viaje, digamos que debe cuidar de su cliente para no perder, ¿cómo decirle la palabra? No perder la calidad de su trabajo. Ajá, gracias. La calidad, para no perder a sus clientes. Y nada más siguiente. Como dijimos, de la etapa de control, más que todo se habla de las listas de cotejo, checklists, escalas descriptivas, o para poder verificar si los procesos están ejecutados de buena manera y si se sigue el procedimiento de la etapa de planificación, la del plan operativo, que es la matriz, y el cronograma de actividades. Aquí, este es un ejemplo que tenemos de una checklist. Aquí podemos poner los criterios a evaluar. Pueden ser tanto criterios de una persona o criterios de las actividades que se realizaron. Aquí tenemos uno, voy a leer el primero. Es empático, que es una persona empática, trabaja correctamente, cumpliendo las normas establecidas. Quiere decir que si él cumple las normas correctamente, por ejemplo, tener ahí una lista de normas que él debe seguir para poder respetar al cliente al que está atendiendo. ¿Es organizado? Sí, tiene que ser organizado. ¿Su conducta es correcta? Pues claro, tiene que ser correcta. Maneja muy bien los recursos, dependiendo del perfil o de la persona que lo maneja, tiene que aprender a manejar bien los recursos para poder representarlos
y poder, ¿cómo decir? ¿Cómo explicárselos? Para tener su, como decir, habilidad, tiene que tener habilidad para manejar esos tipos de recursos. Posee las suficientes habilidades y destrezas para afrontar las diferentes adversidades, como lo decía, tiene que poseer habilidades y destrezas. Bueno, ahí depende sí o no. Contribuye en su trabajo, sí. Posee la responsabilidad necesaria para asistir con obligación a lo que se le corresponde. Pues sí, claramente que sí. Dice, ahí se le puede poner en la checklist, se puede poner observación, si se necesita observación. Pero si no, entonces se pone ninguna o ninguno. Gracias. Eso, falta una personita que va a explicar más del tema. Francis, te toca. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la etapa de controlar. Es el proceso que determina lo que se está llevando a cabo a fin de establecer las medidas correctivas necesarias y así evitar desviaciones en la ejecución de los planes. A lo largo de nuestras vidas nos vemos en una serie de organizaciones, ya sean formales e informales, que tienen como propósito alcanzar una meta en común a través de diversos planes, estableciendo a través de los recursos que se poseen. El control es función de administración, por medio de la cual se evalúa el rendimiento. El control puede definirse como el proceso cumpliendo como planificación y corrigiendo cualquier desviación significativa. El control tiene ciertos elementos que son básicos o esenciales. El primero, se debe llevar a cabo un proceso de supervisión de las actividades. El segundo, deben existir estándares o patrones estableciendo para determinar posibles desviaciones. El tercero, el control permite la corrección de errores de posibles desviaciones. El último es el proceso del control. Se debe planificar las actividades y los objetivos a realizar. En conclusión, podemos definir el control como la función que permite la supervisión y comparación de los resultados. Ahora les voy a hablar un poco sobre los agentes de viaje. Es el profesional que se encarga de informar o aconsejar y asesorar a los clientes acerca de un viaje o destino turístico concreto. Se trata de un perfil especializado para el que se necesitará una formación a medida. Para ser un buen agente de viaje hay que tener en cuenta varios aspectos, como gran orientación a los clientes. Para trabajar como agente de viaje debes estar muy pendiente de los clientes. El segundo, manejar bien la gestión. Es fundamental saber gestionar bien, reservar de viajes y realizar un seguimiento completo. El tercero, habilidades comunicativas. Es otro de los requisitos básicos en esta profesión en la que vas a trabajar de cara al público. El cuarto, datos comerciales. El objetivo como agente de viaje es viaje o paquete turístico, por tanto necesitarás capacidad de negociación. El quinto, experiencia en gestión del sector. Si has trabajado previamente en comercializaciones de paquetes o productos turísticos, tendrás una capacidad añadida para ser agente de viaje. El sexto, competencias informáticas. Para desarrollar esta profesión, de conocer detalladamente el software de gestión que se emplean en el sector público del turismo. El séptimo, conocimiento de idiomas. Un buen nivel de inglés es fundamental para encontrar trabajo como agente de viaje, pero además en segundo idioma orientado al área geográfica con el que más trabajas, puedes convertirte en un profesional muy deseado. El octavo,
conocimiento conocimiento geográfico y cultural. Es un requisito básico para ejercer esta profesión y para ofrecer al cliente una información rigurosa y amplia sobre el destino turístico que elijan. Las funciones de un agente de viaje. Las funciones que vas a realizar como agente de viaje se dividen en dos etapas. En primer lugar, como asesorador previamente a la realización del viaje del cliente, un agente de viaje debe saber diferenciar entre el cliente para ofrecerle a cada uno lo que resulta más adecuado. Además de estas funciones básicas, en esta primera etapa, el agente de viaje debe manejar programas para gestión de viajes y reservas, búsqueda y gestión de alojamientos, organización de actividades a realizar en las rutas, propuestas de viaje tanto individual como grupales, búsqueda y gestión de administración de marketing e información y aconsejar sobre destinos turísticos a los clientes. Bueno, gracias, eso es lo único que tengo que decir. Y salir del tema, ¿verdad? Principalmente tenemos que, como agente de viajes, tenemos que tener criterios. Como decía mi compañero Francisco, uno de ellos es establecer estándares. Cuando nos referimos a convertir la calidad en datos, nos estamos refiriendo a que no solo podemos decir nosotros somos esto porque y sin darlo a conocer. Tenemos que detectar cualquier variación que también nos llevemos como un agente de viaje, que los precios varían también. También tenemos que conocer programas. Por ejemplo, uno de ellos podría ser, tenemos que saber programas, los hoteles, donde hay, o sea, tenemos que bien verificar lo que estamos. Por ejemplo, una de las agencias de viaje que nosotros tenemos que conocer, o programas, también hay sitios web, es agencia de viajes Amatel Travel, que aquí en El Salvador, ¿verdad? You Travel, hay agencias de viajes también a nivel de Centroamérica. Entonces también tenemos que establecer para que nosotros al final respondamos con una precisión buena a lo que nos estamos presentando. También que tenemos que tener una evaluación de desempeño. Cuando nos referimos a evaluación de desempeño, tanto como el cliente, saber con qué presupuesto cuenta. No solo podemos venir a decir, este es lo que nosotros tenemos como hotel, por ejemplo, o tenemos como viajes, y en realidad el cliente no dispone de todo el dinero, ¿verdad? Entonces tenemos que adecuarlo al cliente. También tenemos que tener el gestión de alojamiento. Cuando nos referíamos a gestión de alojamiento, no podemos venir y solo tener una habitación o una cama para 5 personas. O sea, tenemos que saber qué hoteles les conviene. Si es un viaje, por ejemplo, como nosotros somos gente de viajes, solamente por turismo, y ellos quieren conocer, por ejemplo, no todos los clientes son iguales, y hay clientes que les gusta, por ejemplo, las zonas verdes, la naturaleza, y hay otros clientes que les encantan las fiestas, los lugares más transitados. Entonces, como les gustan los lugares más transitados y ellos dicen lo que ellos quieren, ¿verdad? No llevan solo la mente la idea, uno se la tiene que plasmar, y si a ellos les encanta, uno como agente de viajes lo va a poder hacer si aplicamos la etapa de controlar. Y si nosotros aplicamos la etapa de controlar y nos preguntamos que si nuestra idea es clara, y al final si no hacemos la etapa de controlar, el cliente no va a quedar satisfecho. Gracias. Como equipo 5 nos despedimos y le agradecemos por habernos dejado grabar. Gracias, licenciada.